El cristianismo evangélico protestante, como quieran llamarle, está dividido en dos grandes ramas que podrían ser llamadas así los conservadores y los liberales, que podrían ser llamadas así los que van detrás de los dones espectaculares y los que vamos detrás de los dones, pero los dones así como los presenta la palabra de Dios. Ahí hay un bonito debate, fíjense. Hay un muy bonito debate allí. Usted y yo debemos estar bien preparados para saber por qué estoy de este lado. ¿De qué lado? Del lado bíblico, del lado donde los dones espirituales se enseñan como la palabra de Dios los enseña. No del lado donde, porque otros lo hacen, yo también lo voy a hacer. No del lado donde, porque otros lo dicen, entonces yo me lo creo así de rápido. Por eso le decía, el cristianismo evangélico protestante está dividido en dos ramas. Esas dos ramas se dividen, así es, esas dos ramas están divididas precisamente por dos temas fundamentales en la Escritura que le dan pie a muchos más: el tema del Espíritu Santo y el tema de los dones espirituales. El tema del Espíritu Santo y los dones espirituales. Los dones espirituales y el Espíritu Santo son los dos temas de partida en la Biblia para que muchas personas, en lugar de crecer, se confundan más. Muchas personas lo primero que nos preguntan es: ¿pero ustedes no son de aquellos que se caen? ¿Pero ustedes no son de aquellos que empiezan a hacer movimientos feos y horribles y empiezan a cruzar los brazos y los ojos? ¿Pero ustedes no son de esos? No se preocupen, nosotros no somos de ellos. Mucha gente está temerosa de esos movimientos. Y déjeme decirle que esos movimientos están pero muy influenciados por religiones orientales. Cuando decimos religiones orientales estamos hablando de los budistas, del montón de religiones hinduistas que se han infiltrado. Y cuando a nosotros nos preguntan: ¿y qué es eso de moverlos la cabeza, unas sacudidas enormes y cruzan los ojos y se caen y tienen como convulsiones? ¿Es eso del cristianismo? La respuesta bíblica es: absolutamente nada tiene que ver con el cristianismo bíblico. No tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Eso tiene que ver con las religiones que son producto de la invención del hombre, que nos han legado las culturas orientales y también, ¿sabe quiénes? Nuestros ancestros, llámese mayas, incas y aztecas aquí en América. Es lo mismo, entrar en trance, meditación trascendental. Eso no es nada nuevo en las culturas. Eso viene desde miles y miles de años atrás. Antes de que Jesucristo caminara acá en la tierra, ese tipo de manifestaciones ya se daban. La pregunta es: ¿y cómo se metieron a la iglesia? Porque ahora cualquiera va a una iglesia y experimenta ese tipo de experiencias, valga la redundancia. ¿Cómo fue que se metieron dentro de la iglesia? ¿Sabe por qué se metieron dentro de la iglesia? Por desconocimiento de la palabra de Dios, simple y sencillamente. Por desconocimiento de la palabra de Dios. Por no conocer las Escrituras, por no probar todo espíritu que viene de afuera y que se introduce a las iglesias, por no probar los espíritus. Así nos dice 1 Juan capítulo 4: hijitos míos, prueben todos los espíritus que vienen a ustedes. ¿Y sabe por qué el apóstol Juan escribía así? Prueben los espíritus, porque miren, yo diría que el movimiento contemporáneo que nos mete todo ese tipo de experiencias, mire, es nada a comparación del movimiento igual a ese que existió en el primer siglo, cuando la iglesia en Hechos nació. Unos añitos después vino una secta, vino una filosofía llamada el gnosticismo, los gnósticos. Y los gnósticos dicen: para conocer a Dios tú no necesitas la Biblia. Para conocer a Dios tú todo lo que necesitas es meditar, aislarte. Necesitas cruzar los brazos, cruzar las piernas, poner las manos en esta posición más o menos, dejar que tu mente vuele y de esa forma vas a intraerte, vas a buscarte a ti mismo, siguiendo las enseñanzas de quienes, Platón, Aristóteles, que decían: conócete a
ti mismo. Así que intráete, búscate a ti mismo y vas a encontrar un diosecito muy dentro de ti. Y te vas a dar cuenta que ese diosecito muy dentro de ti va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y entonces vas a ver que tú vas a ser. Vas a conocer a Dios y tú vas a ser uno de los tantos dioses del firmamento. Cuando conocemos la Escritura, inmediatamente esa mentira de no es así, no tienes que ir a la Escritura, no tienes que hacerle caso a esa palabra, solo tienes que dejarte llevar por tus emociones, por lo que ves, por lo que sientes. ¿Recuerdan cuando Satanás, en forma de serpiente, se le apareció a Eva allá en el Edén? Y a Eva se le había dicho, y a Eva y a Adán se les había dicho, de todo lo que está aquí en el Edén, ustedes pueden comer, pero de ese árbol específicamente ustedes no pueden comer. Así que ahí andaban Adán y Eva en el huerto del Edén de la mano, andaban corriendo, mire, andaban jugando, andaban comiendo de todo, andaban nadando, andaban jugando, mire, con los animalitos, mire, una vida preciosa. Pero había una cosa que no podían hacer, ese árbol. Imagínense a Adán y Eva pasando por ahí platicando, oye, ¿y ese árbol qué será? ¿Por qué? ¿Por qué se nos dijo que no? ¿Verdad que así somos de curiosos nosotros? Porque Adán y Eva tenían una mentalidad. Y si bien es cierto, solo conocían el bien, no conocían el mal, pero tenían una mentalidad. De repente Satanás se les aparece por ahí caminando cerca de él. Me imagino que ya llevaban varias rondas por ese árbol. Muy curiosos. Se les aparece Satanás y les dice, ¿con qué? Así, ¿verdad? ¿Con que de ese árbol no puedes comer? Eva, ingenua, dice, sí, mi Dios me dijo que no puedo comer. Muy emocional. Sí, no puedo comer porque lo voy a perder todo. ¿Cómo viene Satanás? No es cierto. El día que de ese árbol comas, tus ojos van a ser abiertos. ¿Y qué le dijo? Vas a ser como Dios. Cuando le dijo, vas a ser como Dios, le está diciendo, vas a ser un Dios. Vas a ser un Dios. Recuerda, así como se lo puso el gnosticismo a la iglesia del primer siglo, así se lo puso Satanás, a Adán y Eva en el Edén. Y miren, así se lo está poniendo a montones, multitudes de, yo confío en Dios, que muchos de ellos son hermanos en Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar con los que son hermanos en Cristo? Que han sido engañados de esa forma. Otros de nosotros hemos sido engañados de otra forma, pero de esa forma muchos han sido engañados. ¿Sabe qué es lo precioso? Que cuando son hermanos en Cristo, tarde o temprano, más temprano que tarde, van a salir de esos movimientos. Por eso vale la pena que nosotros conozcamos la Escritura y que cuando tengamos un diálogo con todos ellos, pues que les expliquemos las Escrituras. Muchas veces yo le he tenido que decir en estudios bíblicos, en reuniones como esta, sobre todo en estudios bíblicos, donde una persona, sobre todo mujeres, se ponen de pie y dicen, pero pastor, yo sentí eso, yo tuve esa experiencia, pero es que yo no lo puedo negar porque yo lo comprobé con mis propios ojos. Yo lo comprobé con mi propio cuerpo, debería decir usted, le digo yo a ella. Él también, usted lo comprobó con su propio cuerpo. Esas sacudidas, esas caídas, perfecto, usted lo comprobó. Pero para mí, y con todo respeto, usted no es mi autoridad. Mi autoridad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que debe a usted darle las experiencias, no sus emociones. Tenemos que llevarles a la Escritura. La pregunta es, ¿y en la Biblia sí hubieron milagros? ¿En la Biblia sí se presentan los prodigios? ¿En la Biblia sí vemos maravillas? ¿En la Biblia sí encontramos esta palabra señales? ¿Sí las vemos en la Biblia? Sí las vemos. Sí hay maravillas, sí hay señales, sí hay prodigios, sí hay señales en la palabra de Dios. El problema es que al no entender la Biblia, entonces nos vamos por otro lado. Al no comprender la Biblia, comprendiendo la palabra de Dios, miren, todo se facilita. Desafortunadamente hemos visto personas, encontrado personas en esos movimientos. Es que yo no hablé lenguas y entonces me siento menos que los demás. Quizás Dios a mí no me quiere tanto. Quizás Dios a mí no me ha dotado de muchas capacidades. Yo creo que Dios me está poniendo a un ladito porque no hablé lenguas. Yo le pregunto, ¿y quién le dijo a usted que tiene que hablar en lenguas? El
pastor lo dijo, la hermana que lo dijo. Pues mire, son gente guiando a toda la gente. Porque si usted está siguiendo al pastor tal, usted está siguiendo a la hermana, al hermano tal, mire, el hermano tal, la hermana tal, el pastor tal es falible y lo puede votar, le puede votar. Estos movimientos están creando una división. Por eso decía, el movimiento cristiano, evangélico, protestante, y todo lo, como lo queramos ver, está dividido entre esas dos ramas. Pero ¿quién hizo la división? ¿La división la hizo la palabra de Dios? No. La división no la hizo la palabra de Dios. La división la hizo Dios mismo. La división la hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro Dios Padre, no ha hecho esa división. ¿Sabe quién la ha hecho? La carnalidad del ser humano, queriéndose ir por precisamente las experiencias. ¿Hay milagros en la Biblia? ¿Creemos nosotros en los milagros? ¿Creemos en un Dios de milagros? Claro que sí. Nosotros somos un milagro de Dios. Pero le digo esto, ¿por qué? Porque cuando vamos a Hechos capítulo 5, mucha gente no le entra al libro de Hechos precisamente. ¿Por qué? Porque es muy complicado, y sí es cierto, es bastante complicado el libro de Hechos. Hay que saber entenderlo. Vayamos al libro de Hechos capítulo 5 y mire cómo empieza el capítulo 5 de Hechos. Habla de Ananías y Zafira. Ese fue un milagro, ¿no recuerdan? Que el Espíritu Santo haya fulminado a Ananías y Zafira. Ese fue un milagro. Uno de los grandes milagros que Dios hizo al principio de la iglesia. Pero cuando vamos al versículo 12, miren, ¿qué produjo la disciplina que el Espíritu Santo trajo a la iglesia de Hechos con Ananías y Zafira? Dice que produjo temor, produjo reverencia. Mucha gente ahora dijo, mira, estos de la iglesia del Señor, estos no son cualquier grupo de personas. Dice la palabra de Dios que la iglesia entonces era temida, era respetada, no era puesta en un lugar tan desacreditado. Yo pregunto, ¿cómo ven las personas inconversas estos movimientos de caídas? Esos movimientos de dones de risa, esos movimientos donde la gente está convulsionando. ¿Cómo ve la gente inconversa todos esos fenómenos que suceden en iglesias institucionalizadas? ¿Temen? ¿Les da miedo eso? Les da miedo por el lado malo, en el sentido de, así como los ven haciendo eso, le temen a la bruja negra, le temen a la magia negra, a la magia blanca, le temen a cualquier brujería. Es un tipo de temor malsano, es un tipo de temor desacreditado. Por eso les decía, mucha gente nos pregunta, pero ustedes no son de ese tipo de gente que sale corriendo de las iglesias y luego hay que ir a agarrarlos quién sabe dónde a la esquina porque quién sabe qué pasa con ellos. Les decimos, no somos ese tipo de personas porque la Biblia no nos deja hacer eso. Miren, la iglesia de Hechos no era ese tipo de iglesia desacreditada, al contrario. Mire que dice el versículo 20, ¿dónde estamos? El versículo 12. ¿Quieren leer conmigo del 12 al 16? Lo leemos juntos, al unísono, así como cantamos de precioso. Leamos juntos a la cuenta de 4. 1, 2, 3 y 4. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus. ¿Y qué dice la última parte? ¿Cuántos se sanaban, dice? Todos eran sanados. Imagínense esa escena. 1000 enfermos. ¿Cuántos salieron sanados? 1000 salieron sanados. Hay un contraste con los
eventos de sanidad que vemos. ¿Ha visto usted en estas ciudades? Promocionado, hay un cartel enorme: sanidad y milagros, ven y recibe tu milagro, noches de gloria, aquí va a haber sanidad en esta noche. Primero tiene que ir la billetera, ¿verdad? Para que haya una apariencia de sanidad. La pregunta es: ¿y cuántos de ellos realmente han sido sanados? No hace falta ser científico, no hace falta ser experto en la salud para darnos cuenta que no han sido sanados. No hace falta ir a ver a eso. Nota el relato bíblico, dice que la iglesia, de hecho, sí era una iglesia donde se había disparado, voy a usar esa palabra, su prestigio se había ido para arriba. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tenían a 12 hombres al frente, dotados con cualidades espectaculares para hacer prodigios y señales. Miren que dice el versículo 12 otra vez: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Está clara la escritura allí? Cuando dice, por mano de los apóstoles se hacían esos prodigios y señales. No era por mano de los miembros de la iglesia, no era por mano de las otras personas que estaban llegando a la iglesia del Señor. ¿Quiénes eran los que hacían los prodigios y señales? Dice la palabra de Dios: los apóstoles. Dice que se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban atónitos, unánimes, en el pórtico de Salomón. Señales y prodigios. Vayamos por esas dos palabras. ¿Qué son las señales? ¿Qué son los prodigios? ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención de Dios sobrenaturalmente en el mundo natural. Un milagro es la intervención de Dios o una deidad. Cuando digo deidad, es ¿Satanás hace milagros? Sí hace milagros Satanás. ¿Los demonios hacen milagros? Sí pueden hacer milagros los demonios. ¿Quién les da el poder a ellos para hacer milagros? Nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos son seres creados. Ellos son seres creados y por lo tanto ellos tienen que hacer milagros. Aún sus milagros, miren, bajo la coordinación del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Pero, miren, ¿qué es un milagro? Un milagro es una intervención divina. Una intervención de fuera de lo natural, dentro de lo natural. Ese es un milagro. De ahí podríamos decir que, aunque para nosotros los humanos el nacimiento de un bebito, de una bebita, ¿acaso no muchas veces decimos, mira, eso es un milagro? Y sí es cierto, para nosotros es un milagro. ¿En qué sentido? Es tan complicado, es tan precioso el proceso de, mire, del embrión allá adentro y luego el nacimiento. Es increíble, pero al fin de cuentas, bíblicamente hablando, ¿sabe qué es eso? Eso no es un milagro. Ese es el proceso normal y natural de la vida. No es un milagro bíblicamente. Ese es un proceso normal y natural de la vida, que por nuestra limitación como humanos no entendemos a cabalidad ese proceso y nos maravillamos de lo que ahí está sucediendo. Sí, es cierto, pero ese no es más que un proceso normal y natural de esta vida. O sea que un milagro entonces es algo que se sale de lógica, de explicación, se sale de todo lo natural. Y hablando de milagros, si conocemos la Escritura solamente nos presenta 4 etapas de milagros. La Escritura solamente nos presenta 4 etapas de milagros desde que hay vida en este mundo y hasta que se va a acabar la vida en este mundo. ¿Sabe cuál es la primera etapa de milagros que la Biblia nos presenta? La primera etapa de milagros que la Biblia nos presenta es la etapa de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. Primera etapa de milagros. Segunda etapa de milagros que la Biblia nos presenta es la etapa de Elías y Eliseo. Espectacular. Tercera etapa de milagros que la Biblia nos presenta, la época de Jesucristo y los apóstoles, donde estamos ahorita. Jesucristo y los apóstoles. Esas 3 etapas de milagros ya pasaron. Esas 3 etapas de milagros han quedado atrás. Han sido registradas en las Escrituras para que nosotros aprendamos
los propósitos de los milagros. Y ahorita lo vamos a ver. El porqué de los milagros. Pero viene una cuarta etapa de milagros. Y va a ser la etapa que se nos narra, se nos relata en el Apocalipsis. Los 7 años. Los 7 años de tribulación. Donde van a haber 2 testigos, así lo dice la palabra de Dios. Donde van a haber 2 testigos y miren, van a ser milagro tras milagro como nunca se han visto en esta tierra. Se han visto solamente en las etapas precedentes, las 3 etapas precedentes. Van a ser diferentes nada más. Así que, excepto esas 4 etapas de milagros, la Biblia no nos presenta más milagros. La Biblia no nos dice por qué hizo otros milagros, aunque sí los hizo, pero en esa cantidad, de esa forma espectacular, la Biblia no nos presenta muchos más milagros. De hecho, la mayoría de milagros que vemos en la Escritura están englobados, están metidos en esas 4 etapas de milagros. Así que, ¿y para qué hace Dios milagros? ¿Cómo le llama a los milagros aquí? Por mano de los apóstoles, por poder de los apóstoles. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Hechos? Dice, una vez más dice en el versículo 12, Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas, ¿cómo le llama? Señales y milagros. Hablemos señales y maravillas. Señales pueden abarcar lo que son las maravillas, los milagros, ¿qué más? Todo lo demás, dentro de esa palabra señales en la Escritura. ¿Qué es una señal? Cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que la Biblia habla de 2 tipos de señales. Recuerda que la circuncisión en el Antiguo Testamento es catalogado como una señal de un pacto. Cuando una persona era circuncidada, la Biblia le llama, y esta será una señal. La señal de que realmente perteneces al pueblo de Israel. En ese sentido, la palabra señal está identificando algo, está comprobando algo. Recuerda cuando Noé y su familia bajaron a tierra. Y dice que lo primero que hicieron fue hacer un sacrificio. Y luego sobre el sacrificio, ¿recuerda que se puso sobre el sacrificio? Un arco iris. ¿Y qué dijo Dios de ese arco iris? Este arco iris es ¿qué? Señal. Este arco iris será por señal. ¿Cuál era la señal? De que Dios nunca más iba a castigar al mundo con diluvio. Señal. Entonces, en la Biblia encontramos ese tipo de señales. ¿Milagros? Puede que sí, puede que no. Pero la Biblia le llama señal. Entonces, en ese sentido, señal significa que está comprobando, que está dando testimonio de algo que sucedió. En ese sentido, cualquier hombre, cualquier mujer que tiene un anillo, está comprobando, es una señal de que está casado o que está casado. Esa es una forma en la que usa la palabra de Dios, la palabra señal. Pero también, ahora sí, viene otra forma en la que la palabra de Dios usa la señal. Y vayamos para entender la palabra señal. Ahí vamos a ver para qué son las señales de las 4 etapas de milagros. Vamos a hablar de 2 y cuál es el propósito de las señales. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4. Busquen su Biblia en Éxodo capítulo 4. ¿Y qué está pasando en Éxodo capítulo 4? ¿Qué está pasando en Éxodo capítulo 4? En el capítulo 3, Moisés ha sido llamado ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel, para sacarlo de su esclavitud. Moisés ha sido llamado para eso. Pero recuerde dónde estaba Moisés en ese entonces. Estaba en el desierto. Moisés era un hombre exiliado. Moisés era un hombre que estaba allá, que después de ser un estadista, después de ser un hombre de ciudad, un hombre de ciencia, de ser un hombre, mire, de mucho poder allá en la corte de Egipto, ahora había sido humillado hasta allá en el desierto. Pero Dios lo llama, le dice, ve y saca a mi pueblo. Dios lo llama. Pero la primera pregunta de Moisés fue, ¿y cómo me van a creer a mí? ¿Quién me va a creer a mí de que tú me hablaste y que me estás mandando a sacarlos de Egipto? ¿Y cómo me van a creer?
dice el versículo 12. 3:12. Antes de eso dice, Dios le está diciendo a Moisés, ve, porque yo estaré contigo y esto te será. Escucha la palabra, o lea ahí la palabra, señal. ¿Qué es lo que va a ser por señal? Tú ve a Egipto, saca al pueblo de allá, y esto te será señal de que yo te he enviado. ¿Cuál va a ser la señal? Dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Aquí le pone una señal muy lejana. Cuando el pueblo haya salido y me esté adorando en este monte, va a ser cumplido lo que yo te estoy diciendo. Entonces va a ser cumplido lo que yo te estoy diciendo. Pero eso va a ser una señal. Esa es una señal bastante lejana para este momentito, para él. Ok, dice Moisés, pero esa señal yo no la voy a ver ahorita. Me va a costar llegar hasta allá. Yo quiero otro tipo de señales. Moisés se seguía resistiendo. No me va a creer la gente. Oye Dios, así hablaban Moisés y Dios, ¿verdad? Dios, tú me estás poniendo una señal muy lejana. Y esa señal me va a servir a mí, pero le puede servir a mucha gente más. Yo quiero una señal para mí. Mire que dice el versículo 4:1, capítulo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha enviado, no te ha aparecido el Señor. No es así. ¿Qué le dice el Señor en el 3? Echa en tierra. ¿El que dice? En el 2, y dijo Jehová a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. En el 3 le dice, echa esa vara en la tierra. Y él echó la vara en la tierra. ¿Y qué pasó con la vara? Se hizo culebra. ¿Y ahora qué hacía Moisés? Huía de la serpiente. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Quieren leer conmigo? Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Dejemos esa frase ahí. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. ¿Por esto qué? Por un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Convertir una vara en serpiente. ¿Se da cuenta? Dios aquí lo que está haciendo es equipando a su siervo. Dios aquí lo que está haciendo es, con los milagros, diciéndole a su siervo Moisés, haciendo milagros, la gente te va a creer. Haciendo milagros, tú vas a ser certificado por Dios de que sí vienes de mi parte, que sí vas de mi parte. Esto te servirá, otra vez que dice, por señal. Mire que dice el versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda señal. ¿Cuál fue la primera señal ahí? La primera señal es un milagro que convirtió la vara en serpiente. ¿Cuál fue la segunda señal? Oye, mete tu mano en tu seno. ¿Cómo la sacó? Lleno de lepra. Blanca, dice la escritura. Se queda Moisés asustado. Métela otra vez. Y la vuelve a ver. Sana. Dios lo enfermó y Dios lo sanó. Fue un milagro. Pero ¿cómo dice? ¿Qué dice el versículo 8? Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de mi palabra, de la primera señal, creerán a la voz de la cual dice de la segunda señal. ¿Qué estamos ya viendo allí? ¿Para qué son las señales entonces? Según esto, las señales son para certificar a sus siervos, para acreditar a sus siervos. Cuando sus siervos estaban yendo hacia su pueblo, ¿qué pueblo? El pueblo de Israel. Ellos iban allí. Imagínense, llega Moisés, Dios me dijo que lo saque de aquí de Egipto. ¿Qué iba a decir el montón de gente? Se está loco. ¿Cómo que nos vayamos de Egipto si tenemos al faraón acá? Y el faraón tiene sus secuaces, tiene sus sacerdotes, y esos sacerdotes malos, impíos, ¿hacen milagros? Sí hacían milagros. Sí hacían milagros. Por eso es que entonces Moisés le dice a Dios, pero ¿cómo tú me estás enviando a ese montón de gente sin darme las acreditaciones que yo necesito?
¿Ok? ¿Qué dice Dios? Aquí van las acreditaciones. 2 milagros hizo allí. Luego le menciona otros milagros. Miren qué dice el versículo 9. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren la voz, ni oyeren su voz, tomarás de, ¿qué dice? De las aguas del río y las derramarás. ¿En dónde? En la tierra. Así es. Y se cambiarán aquellas aguas que tomaste del río y se harán. ¿Qué se van a hacer? Dice sangre. ¿Qué estamos viendo allí? Otro milagro. Estamos hablando de algo natural allí. Estamos hablando algo de una estafa de cualquier hombre o mujer que está haciendo apariencias de milagro. Aquí estamos hablando, aquí la Biblia está hablando de milagros totalmente, mire, fuera de lo natural. Esos son los milagros. ¿Qué vemos aquí entonces? ¿Para qué son los milagros? Para certificar a sus siervos, para acreditar a sus siervos. Para eso son los milagros. Mire, cuando Moisés al fin llegó con su pueblo, ¿qué pasó? Mire, Éxodo 4:18. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Ahora, ¿qué hicieron Aarón y Moisés al pueblo de Israel? E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Y el pueblo qué pasó? Dice, creyó. ¿A qué creyó? Que sí, Moisés había sido enviado por Dios. ¿Se da cuenta? Las señales entonces aquí están certificando, están acreditando al siervo de Dios, diciendo que sí viene directamente de Dios, no puede venir de otro lugar. Hablando de Moisés, mire qué dice de Moisés, Deuteronomio capítulo 18. Pasémonos a Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, mejor 15. ¿Sabe qué está diciendo aquí Dios a través de Moisés? Aquí ya Moisés está por morir. Aquí Moisés está diciendo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, se levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Pero el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. ¿De quién está hablando aquí? Aquí está hablando de un profeta que iba a venir muchísimos años más adelante. ¿Quién iba a ser ese profeta? Jesucristo. Jesucristo iba a ser ese profeta. Miren qué dice Deuteronomios capítulo 34. Deuteronomios capítulo 34. Y estamos haciendo la conexión entre, precisamente, Moisés y la persona de Jesús. Cuando ya Moisés había muerto, había sido sepultado, miren qué se dice, un epitafio acerca de Moisés. Un epitafio acerca de Moisés muy profético, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien Dios haya conocido, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Miren qué dice el 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Cuando ya Moisés había muerto, mire su epitafio, fue un hombre que vio cara a cara a Dios. Pero note ese calificativo que le dan a Moisés. Nadie como él. ¿En cuanto a qué? Prodigios y señales. O sea que este hombre hacía unos milagros enormes que hacían que él fuera realmente respetado como un siervo de Dios, que hacían que el pueblo lo recibiera realmente como un
profeta enviado de Dios. Mire, todos los milagros que vemos, aparte de estas 4 etapas de milagros que la Biblia nos presenta, los milagros no tienen ninguna comparación con la etapa de Moisés. Ya no. Los milagros que nosotros quizás vemos en otros lugares fuera de esas 4 etapas no tienen comparación con cuál etapa, con la etapa de Elías y Eliseo. No la vamos a considerar en esta mañana, ya se nos ha llevado el tiempo. No tiene ninguna comparación con la etapa de Jesucristo y los apóstoles. Aquí Moisés escribiendo está diciendo proféticamente, y el escritor, el Espíritu Santo escribiendo de Moisés dice: nunca más se va a levantar otro hombre como este. ¿En cuanto a qué? A señales, en cuanto a prodigios. Pero antes ha dicho, va a venir un profeta que va a ser como él y va a ser más grande que él. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 22. Y mire de qué profeta estaba hablando allí. Tiene cumplimiento ahí. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Cuando Pedro se pone en pie en su primer discurso y le habla precisamente a los judíos, y les habla precisamente de lo que Jesucristo había venido a hacer. Mire, ¿qué les dice a ellos? En Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer fuertemente? Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está. Varones israelitas, este Jesús Nazareno no es cualquier hombre que vino a esta tierra. Si él hacía milagros, ¿para qué las hace? ¿Por qué los hacía? Dice, para ser aprobado por Dios. Para ser aprobado por Dios, porque fue aprobado por Dios, mejor dicho, porque fue aprobado por Dios, fue aprobado por Dios. ¿Y cómo la gente iba a saber que sí era aprobado por Dios? ¿Por qué dice? Por los prodigios y señales que él hizo aquí en la tierra. Así que, ¿por qué hizo Jesucristo milagros aquí en la tierra? Para decirle al pueblo de Israel, yo vengo directamente de Dios. Aquí hacemos la conexión. Moisés diciendo, un profeta va a venir. Ese profeta era Jesucristo. Los milagros que hacía Moisés, Jesucristo los hizo de igual manera, mucho más todavía amplios y generosos los milagros. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Otra vez, que los milagros sirvieron ¿para qué? Para acreditar a los siervos de Dios, para certificar a los siervos de Dios. Recuerda que mucha gente quiso hacer milagros. Había un hombre, así es, ¿verdad? En Hechos, un hombre que se llamaba Elimás, ¿se llamaba aquel hombre? Elimás. Dice que cuando Pedro andaba por ahí, veía que los apóstoles hacían milagros. Oigan, yo quiero hacer milagros también con ustedes. ¿Qué se le fue dicho a él? Incluso ofreció dinero para que él pudiera hacer milagros. ¿Qué se le fue dicho? Oye, tu dinero que te quede contigo. Ahora, el tal Elimás, ¿hacía milagros? Sí hacía sus milagros. Bajo influencia de Satanás, bajo influencia de sus demonios, sí hacía milagros. Pero ese tipo de milagros, yo voy a decirle así, en cuanto de repente les funciona, no les funciona. En cuanto sí les sale, no les sale. Algunas veces, del montón de veces, del 100% de veces que ellos quieren hacer milagros, 2, 3 les funciona. ¿Qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaba con los apóstoles? Como tenían esos dones espectaculares para hacer señales, no era aquello que algunas veces sí les iban a funcionar y otras veces no les iban a funcionar. Ese tipo de milagros eran, miren, certificados y funcionaban, eran creíbles, eran vistos por miles de personas todas las veces que Dios se quería manifestar a través de ellos. Recuerda el cojo, ahí en la puerta de la Hermosa, Pedro y Juan llegan y le dicen, lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? ¿Qué habían recibido ellos? Ellos habían recibido el don de hacer milagros, el don de fe. Ellos habían recibido el don de sanidades. Así que ellos estaban bien claros de que lo tenían. Por lo tanto le dijeron, levántate, en esta mañana te vamos a sanar. Mañana o tarde, no sé. Así que, ¿para qué son los milagros?
son precisamente para certificar a los mensajeros de Dios. Ahora aquí va esto. Recuerde que cuando Moisés dijo, pero no me van a creer. Cuando dicen no me van a creer, ¿a qué no le van a creer? ¿A su persona? Mire, al mensaje que él traía. Y aquí viene el propósito de los milagros también. Un primer propósito de los milagros es certificar a los siervos de Dios, acreditarlos. Pero un segundo propósito de los milagros es introducir un mensaje nuevo al pueblo del Señor. Un segundo propósito de los milagros es traer un mensaje nuevo de parte de Dios al pueblo del Señor. Ok, ¿cómo se ve acá? El pueblo de Israel acababa de salir, tenía que salir de Egipto, el pueblo de Israel. Entonces, ellos ni siquiera deseaban salir de ahí. Ellos estaban felices allá en Babilonia, como esclavos, en Egipto. Como esclavos estaban felices, tenemos comida, tenemos casa, tenemos trabajo, ¿para qué salir de aquí? Pero hay un mensaje directamente de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Salgan de allí y vayan a adorarme a tal monte. Ese es el mensaje. Yo no sé si ese mensaje iba a ser más fácilmente recibido por Faraón que por el mismo pueblo de Israel. Seguramente el pueblo de Israel no se iba a creer ese mensaje, a menos que viera señales. ¿Cuál era el mensaje específico? Vámonos de aquí, ya es tiempo de salir. Ese era el mensaje específico. ¿Cuál era el mensaje que traía Jesucristo al mismo pueblo de Israel 2000 años más adelante? 3000 años por ahí más adelante. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el nuevo mensaje? El mensaje era este. Recuerda, en Hechos capítulo 2, Pedro se pone en pie y les habla a sus hermanos los judíos, por todo esto ya pasamos. Y les dice, prácticamente les está diciendo, ustedes van a tener un milenio mucho más adelante. Los tiempos que van a venir por delante para ustedes, los tiempos de refrigerio, han sido pospuestos. Han sido llevados más adelante, pero ese es el mensaje. La promesa de tierra continúa para ustedes, pero bajo un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Jesucristo, el Espíritu Santo, ahora morando en un nuevo pueblo. Y ustedes como judíos van a pasar a pertenecer a un nuevo pueblo que se va a llamar la iglesia. Mire, ese nuevo mensaje, muy difícil de absorberlo, muy difícil de agarrar ese mensaje. ¿Por qué cree que las señales, prodigios y milagros fueron hechos frente a quiénes? ¿Gentiles o judíos? Judíos. Los prodigios, las maravillas, las señales que se dieron allí en la época de Jesucristo y los apóstoles, en general no fueron hechas para, digámoslo así, sorprender a los gentiles. ¿Fueron hechos para qué? Para decirle al pueblo de Israel, a su propio pueblo, ustedes están entrando a una nueva etapa, están entrando a un nuevo pacto. A los que creen en mí, a los que creen en Jesucristo, la tierra que les fue prometida desde Moisés, esa tierra va a llegar, ha sido pospuesta nada más. Aparte de eso, ustedes ahora van a pertenecer bajo ese nuevo pacto a un nuevo pueblo que se va a llamar la iglesia. Mire, ese mensaje era difícil de creer. ¿Para quiénes? Para los judíos. Entonces, hablando de prodigios y milagros, ¿para qué son los prodigios, las señales, las maravillas y los milagros? ¿Para qué son? Para acreditar a los mensajeros de Dios, para autenticar a los mensajeros de Dios de que sí vienen directamente de parte de Dios. 1 y 2, para traer un nuevo mensaje al pueblo. Y cuando decimos al pueblo, ¿a qué pueblo le está hablando? Al pueblo de Israel. Miren, en el mundo entero, desde que ha habido gente hasta que ya no va a haber gente, simplemente hay 3 pueblos que la Biblia menciona: el pueblo judío, el pueblo gentil y el pueblo de la iglesia del Señor. 3 pueblos nada más. Mejor pongámoslo así en orden cronológico: el pueblo gentil,
el pueblo de Israel y luego nació la iglesia del Señor. Así lo menciona la palabra de Dios. ¿Alguien me quiere ayudar ahí en 1 Corintios capítulo 2? 1 Corintios capítulo 2. Donde dice que los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, mas nosotros predicamos ¿a quién dice? Al Cristo crucificado. ¿Quién me lo puede leer? ¿Quién me ayuda a encontrar ese versículo? 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 1, 22. Gracias, mi hermana. Capítulo 1, 22. 22. ¿Lo quiere leer fuertemente? ¿Qué dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pues dejémoslo ahí. ¿Quiénes son los que están buscando señales? Los judíos. Mire, la palabra señal para los judíos era muy común. Ellos ya estaban acostumbrados a las señales, habían leído de las señales que Dios había hecho dentro de su pueblo allá con Moisés. Habían leído de las señales que Dios había hecho a través de Elías y Eliseo. Así que ellos, la palabra señal era muy común para ellos. Aquí, ahora ya cuando la iglesia está establecida, ahora cuando ya la iglesia está bastante madura, ya tiene su liderazgo, ahora viene Pablo y le dice a los corintios, y les habla de esos tres pueblos, y les dice, los judíos piden señales. Los griegos, representando a los gentiles, ellos lo que quieren es sabiduría. Pero nosotros, la iglesia, ¿qué es lo que predicamos? Dice. Ok, dejémoslo allí. Hablando de señales. Entonces las señales son para nosotros ahorita en el siglo XXI. Miren, las señales para nosotros en el siglo XXI y la iglesia no son para nosotros. ¿Por qué? Primero, estamos en el siglo XXI. Fue para entregar un nuevo mensaje. Y ese nuevo mensaje, ¿dónde nosotros lo tenemos ahora? Totalmente escrito. Si está aquí en la palabra de Dios, ese mensaje ya autenticado, ya certificado, ya aprobado, ¿necesitamos nosotros señales? Nosotros no necesitamos señales. Entonces, ¿por qué tanto escándalo y tanto movimiento en milagros, pedir milagros? ¿Por qué tanto deseo por ver lo espectacular? ¿Por qué? Precisamente porque hay un mal entendimiento bíblico. Precisamente son los cristianos evangélicos, protestantes, los que más quieren nutrirse de precisamente cosas espectaculares. Miren, precisamente los griegos y gentiles, cualquier gentil, ¿qué está buscando? Todo lo que quiere es sabiduría. Del oriente, del occidente, científica, todo lo que quiere es sabiduría. No está buscando ni milagros. Se ha dado cuenta que el mundo occidental, los últimos, qué sé yo, cuántos años, cientos de años, ha sido una sociedad muy académica. Los milagros, todo lo que es místico, aquí en Estados Unidos y Europa, que es occidente, en la mente occidental no caben. ¿Por qué? Porque todo lo que quieren es sabiduría. En la iglesia del Señor, Pablo claramente dice, nosotros en lugar de estar buscando señales y milagros, deberíamos estar predicando a quien dice, a Cristo crucificado. Así se resume la enseñanza en esta mañana. ¿Por qué decidí hablar de este tema guiado por el Espíritu Santo? Porque mucha gente actualmente dentro de las iglesias está buscando milagros y no saben ni por qué los está buscando. Y luego cuando no ven los milagros, se decepcionan. Y luego los de por allá, los dirigentes, le dicen, porque no tuviste fe, por eso fue que no tuviste tu milagro. Tanta gente se nos decepciona. Lo estamos viendo ahora. ¿Para quién eran las señales? ¿Para quién eran los milagros? Precisamente para el pueblo de Israel. Y se da cuenta usted también, que conoce la Escritura, y dice, no, le informo que al principio de la iglesia estaba compuesta en el primer siglo solamente de judíos. Por eso mismo nació ¿en dónde? En Jerusalén, con judíos. Los apóstoles todos tenían
nacionalidad prácticamente judía. Por eso es que Dios se manifestó con prodigios y señales, no solo a través de Jesucristo, sino también a través de sus apóstoles. Los apóstoles fueron los primeros dirigentes de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. Después la iglesia cambió en general, en cuanto a trasfondo étnico. La mayoría de nosotros somos gentiles. Por eso le digo, qué precioso. Y ahora hablando de nuestra amiga Beverly, es judía. Miren, qué difícil ahora, en el tiempo de hoy, que un judío venga al Señor. Muy, pero muy difícil. Debemos orar por el pueblo judío. Fíjense que muchos de ellos, hasta el día de hoy, siguen buscando y esperando señales. Pero ellos sí con justa razón. ¿Por qué? Porque como ellos no creen en el Mesías, porque ellos mataron al Mesías y no supieron identificar las señales, hasta el día de hoy ellos siguen buscando señales. ¿Van a haber señales para ellos? Sí las van a haber señales para ellos. ¿Sabe cuál es una señal para el pueblo de Israel? Precisamente el nacimiento como nación del pueblo de Israel en 1948. Profetizado en Ezequiel, en la visión del valle de los huesos secos. Esa fue una señal para muchos judíos y muchos la vieron. Mucha gente, algunos de ellos están viniendo al Señor precisamente por esa señal. Ahora, esa señal es para nosotros. Esa señal no es para nosotros. Ahí claramente dice que una nación va a tomar forma. Eso es lo que dice la profecía de Ezequiel. Sí podemos nosotros sacar aplicaciones, sí podemos nosotros tener buenas enseñanzas a través de eso, pero específicamente esa señal ¿para quién es? Para el pueblo de Israel. A nosotros, la iglesia del Señor, no se nos ha llamado ni se nos ha dicho que nosotros estemos buscando milagros y que estemos buscando señales. A nosotros se nos está diciendo ahí claramente: ustedes vayan y prediquen del Cristo crucificado. Terminemos con esto. La Biblia dice en Hechos capítulo 5 que por mano de los apóstoles se hacían prodigios y señales. Gloria a Dios por eso. No dudemos de que habían señales. No dudemos de que hubieron milagros. Eso no está en duda. Y tanto que, terminando con el pasaje donde empezamos, en Hechos capítulo 5, dice que Pedro pasaba por allí y dice que la gente sacaba a sus enfermos. La pura sombra, la sola sombra de Pedro hacía que montones de gentes se sanaran. Definitivamente eso sí es un milagro. ¿Sí? ¿Estamos viendo ese tipo de milagros en nuestros días? Yo le invito a que haga una investigación propia y vaya cuando anuncien por ahí sanidad, ¿qué? Campaña de sanidad y milagros. Vaya a ver, dése cuenta con la palabra de Dios en medio. ¿Realmente están pasando milagros allí? Al final creemos en un Dios de milagros y no necesitamos todo ese tipo de drama, no necesitamos todo ese tipo de cosas para que Dios haga los milagros que Él está haciendo. Y recuerde que los milagros tienen un propósito, no son porque yo quiero. Los milagros no son: sáname, Señor, sáname, y si me sanas, entonces te voy a servir. Es más, muchas veces, y en general Dios dice, como le dijo a Pablo, ¿verdad que le dijo a Pablo? Bástate, Pablo, que al final de cuentas, enfermito me sirves más que saludable. Tanta gente que le dice: Señor, si me sanas te voy a servir. Solo se sanan, y Dios sí los ha sanado muchas veces. Solo han sido sanados y no siguen más al Señor. No siguen para nada al Señor. Los milagros tuvieron su etapa. Los milagros sirvieron para autenticar a los siervos de Dios. Los milagros sirvieron para traer nuevo mensaje. Ahora sí voy a usar la palabra, una nueva revelación al pueblo de Israel. Por lo mismo, los milagros fueron enfocados en el pueblo de Israel nada más. Fueron para ellos. Y la Biblia deja bien claro: ellos piden señales. Perfecto. Los griegos, gentiles, ellos todo lo que quieren es sabiduría. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como iglesia del Señor? Seguir predicando al Cristo resucitado. ¿Creemos en milagros? Claro que sí. Sí creemos en milagros. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que Dios pudo haber hecho en nuestras vidas. Creemos en milagros. Pero también
vayamos a la Escritura y no nos dejemos convencer por cualquier cosa que vemos allá afuera. Hay 4 etapas de milagros. Si Dios permite, un día cuando usted y yo ya no estemos con el Señor, entonces se va a desarrollar una 4ª etapa de milagros profetizada en la Escritura. Y mire, ya no va a ser para nosotros, precisamente va a ser para el pueblo de Israel. Si lo ve usted en Apocalipsis, vamos a seguir viendo otro tiempo. Oremos. Padre Santo,